Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a grabar. Estamos emitiendo en directo y grabando este vídeo, un tutorial, para que veáis mi forma de trabajo, mi trabajar y todas las cosas. Que nada, es viernes, 3:30 de la tarde. Tengo una hora para trabajar, para enseñaros y para crear. Y nada, y para hacer llegar mi obra lo más lejos posible. Bueno, esta emisión es en Twitch, se va a poder ver también en Instagram TV, se va a poder ver también en YouTube. Y nada, me gusta Twitch por bueno, la sencillez que tiene para grabar. Vamos, no sé si el arte como tal tendrá mucho alcance, porque al final yo creo que casi todo el mundo hace videojuegos y así, pero bueno, me parece que empezar en una cosa siendo el primero cuando nadie lo hace es también un factor de, bueno, te puedes dar una hostia con un piano, pero oye, también estás ahí empezando, nadie lo ha hecho antes y muy poca gente he encontrado yo que haga expresionismo, trabaje con la tinta china y enseñe su proceso creativo. Entonces yo creo que es lo acertado, ahora mismo es lo acertado. Pues YouTube, hay mucha gente en YouTube, está un poco saturado, pero bueno, también me gusta, pues tiene más alcance. Entonces yo los directos los hago en YouTube, o sea, los hago en Twitch y luego las emisiones, los directos los voy a hacer por aquí, ¿vale? Porque me permite, ojo, ojo lo que tiene Twitch, esto que yo estoy maravillado. Tengo escenas, entonces tengo otra escena que es la cámara esta, ¿vale? Que es cuando me veis cuando empecé a trabajar, aquí se ve la pata del trípode, que no sé si lo arreglaremos un poquito así, ¿vale? Cuando empiezo a trabajar, yo voy a trabajar sobre esta zona. Tengo estos papeles, ¿vale? Están aquí los papelitos. Vamos, sabemos unos trabajos. Estuve ayer cortando papeles, tengo estos y tengo estos también, unos super alfa y papel gris, que empezaremos haciendo dibujos en tinta china. Me vuelvo otra vez para que me veáis la cara, ¿vale? Aquí estoy otra vez. Vamos a poner, mira, luego tengo otra que esta es la de conversación. Se me ve la cara entera. Esto es una maravilla. O sea, que pueda tener dos cámaras trabajando. Una graba lo que graba por aquí, ¿vale? Para que veáis, el dedo graba por aquí. La otra se me ve la cara. Esto es la leche. Bueno, ya tengo un espectador. Buenas tardes, buenos días. No sé dónde estarás, pero bueno, si me saludas me hace mucha ilusión. Y bueno, pues este es mi segundo directo en Twitch. Y nada, te voy a ir enseñando pues lo que vamos a usar hoy, ¿vale? Pues tenemos estos papeles, ¿vale? Que es un papel un poco grueso. Yo creo que es de cuadernador, de hacer tapas. No sé, es un papel de desecho que tenía por ahí. Lo he cortado en formatos más pequeños. Formatos pequeños. Está cortado con una regla al más puro estilo del grabado. Vamos, ni cúter, ni guillotina, ni nada. Con regla y tras. Aquí tengo otros, ¿vale? Estos ya son super alfa, son un poquito mejores. Son los que se estampan los grabados que vamos haciendo por ahí. ¿Vale? ¿Qué hago yo? Soy grabador, también hago grabados, pero grabados expresionistas, ¿eh? No soy ningún maestro grabador ni nada. Yo, dentro de mi línea de trabajo, sé hacer muy bien lo que sé hacer. Luego hay gente que hace las cosas grabados, son maestros de grabados, como a los que voy yo, como los que puedes encontrar en la taller o en CIEC, en muchos sitios, que esos ya son unos putos amos y putas amas. Son, vamos. Entonces, yo os voy a enseñar. Aquí está el papel, papeles. Tenemos rojo inglés, ¿vale? Ya me queda poquito, pero este es uno de mis colores favoritos. Tenemos acrílicos, más aquí rojos, amarillos y la tinta china está por aquí. Tenemos un secador también para trabajar con la tinta china. Aquí está el secador para secarla, para que no se demore tanto, ¿vale? Tenemos también los sprays, tenemos aquí los spraycitos, ¿vale? Spray color chicle y spray un poco color rojo inglés. Por aquí está, cinta de carrocero y yo que sé, y un montón de rotus que tengo por ahí y lo que nos haga falta. Y esto sabéis que es improvisación, siempre improvisación, no hay nada pensado. Al final llevo muchos años haciendo lo mismo, entonces, bueno, sale como automático. Entonces vamos a coger, para que no sea esto eterno, este directo no sea eterno, pues vamos a coger, pues yo qué sé, cuatro hojas grises, ¿vale? Y cuatro hojas blancas,
¿vale? Así. Y empezamos a trabajar. Y ya está. Yo creo que va a quedar algo guay. No sé dónde poner esto. Tengo tantas cosas en un espacio tan pequeño que esto es... Vamos. Y bueno, pues nada, yo si os parece, cambio... Esta camiseta es mía, por ejemplo. La he diseñado yo y la he hecho yo. Por ejemplo, estoy con chaqueta porque hace bastante frío en el taller. Hay como 14 grados o así ahora mismo aquí adentro. ¿Vale? Tenemos aquí la tinta china preparada en un tupper para que se conserve bien. La tinta china es de esta marca, ¿vale? Lefranc. Y nada, pues pintaremos como el otro día, pintaremos con hierbas, que son las que se ven en el tutorial que he publicado en YouTube esta semana. El miércoles se publicó el tutorial. Y bueno, aquí tenemos el trigo, las hierbas, el acrílico lo voy a apartar. Tenemos una espátula. Tenemos azul. Y bueno, yo creo que te metemos una pintura negra un poco gorda, que le sacaremos punta ahora antes de empezar. Yo creo que ya presentado todo el material, pues podemos empezar. Voy a ir mejorando mi set de grabación, lo iré mejorando, porque la verdad es que esto me pilla un poco de improviso, o sea, no sé, o sea, estoy un poco... No pensaba yo que hablar en directo y hacer vídeos, que bueno, tampoco es que me siga mucha gente. Creo que tengo en Twitch, creo que tengo 4 seguidores y en YouTube 100 y algo, pero hoy, desde que ya he hecho 3 o 4 vídeos, ya he tenido 1200 visualizaciones, que para un tío que tenía 40 en un mes, yo creo que está bien, una buena progresión. Entonces, bueno, voy a cambiar, voy a poner a la cámara de trabajo y vamos a hacer. Me muevo un poquito hacia aquí, ¿vale? Y empiezo este cable, tengo que hacer algo con este cable, ¿eh? Un poco pequeño. Bueno, vamos a empezar con las grises. Me voy a poner de pie, que no me gusta estar sentado. Fuera la silla. Y venga, vamos a ir preparando papeles. Por aquí. Joder, si es que no tengo sitio. Venga, si escucháis ruidos es que se caen las cosas. Esto es un lío. Vale. Vamos a usar para esto, primero, el pincel de repostería, ¿vale? Que es este, pincel de repostería. Esto lo venden en el Carrefour, en el Orski, donde queráis, ¿vale? Yo mojo y aplico directamente. Puede ser un trazo largo y circular, así, ¿vale? Y tampoco vamos a sobrecargar todo a lo loco, ¿vale? Hacemos así, trazo así. Entonces, a lo mejor la persona que me ve no es una persona de verdad, es un bot de estos que hay y no ve nadie, ¿no? Que igual tiene Twitch un bot que te mira. Y yo, mira, así en fresco, me gusta mucho la palabra, las letras, entonces suelo poner encima, ya le pongo un poco de cinta de carrocero, ¿vale? Así, da igual que queden las puntas un poco, ¿vale? Esto da igual. Como si ahora le dejamos caer por encima, así, y soplamos. Esto da igual, eso da igual. Vamos a ir poniéndolos por aquí. No sé si va a entrar todo entre el ordenador, la Virgen. Y bueno, vamos a ver. Otro. Esta vez vamos a usar una ramita de trigo, ¿vale? Luego el trigo, ya manchado de negro, es decorativo. Pasa que está ya un poco, esto está más tieso. Está un poco tieso ya. Este no me gusta. Voy a bajar un poco la cámara, ¿vale? Que creo que está un poquito alta. Y si bajamos, vamos a ver... Es un poco mejor el proceso, yo creo, ¿no? Igual lo vemos mejor. Es una cámara que está muy abierta. Una cámara para hacer streaming. Bueno, pues nada. Como no pongo música porque no sé si se puede poner... Esto es un pincel con una pluma. No sé si se puede poner música
de Spotify en los directos. No sé, yo creo que estará protegido por la ley de protección o los cánones y todas esas hostias que hay que pagar que tienen los artistas. No los artistas como nosotros, que nadie nos quiere y nadie nos da nada. Entonces supongo que sí, que habrá que cuidar un poco la música que se pone. Habrá que poner música libre de derechos, o comprarte las canciones que puedes emitir. No sé. A ver. Bueno, vamos a dar un poco. Voy a dejar de hablar y a trabajar, ¿vale? Voy dejando por todos los sitios. Madre mía, me manchaste el ordenador. A mí, desde luego, el que más me gusta es el pincel. Este de pluma y el pincel de repostería. Vale. Empezamos con los papeles blancos. Hice una serie entera de estos haciendo así. No sé, hice cuál, 30 o 40 trabajos que tuve la suerte de llegarlos a vender. Y son flores negras, una representación de unas flores negras, que bueno, me gusta el negro, soy así de tétrico. No sé dónde dejar, me está quedando pequeño esto, chicos. Chicas. Vamos a meter un poco de este. Nos llevamos 4, vale. Pues esto, a ver, seguimos. Ahora tendremos que secar hoja a hoja, habrá que poner el secador y secarlas. Pero uno. Chillida hacía unos dibujos rectos. Y curvos así. Pero usaba pincel. Y uso la espátula. Súper importante, cuando se acaba con la tinta china, cerrar el bote. Súper importante. Súper importante, porque si no, esto se jode, se cae y se mancha todo. ¿Ves? Se ha manchado la mesa. Y ya está. Vale. Voy a por un papel que tengo por aquí para limpiar y vamos a secar. Vamos, no, estoy aquí solo. Voy a secar con el secador las obras para que esto no sea eterno. Buah, se me ha caído todo, ¿veis? Es que hay que cerrar el bote. No se puede ser tan capullo como yo. Bueno. Bueno. A ver, chicos. Vale. Vamos a empezar. Vamos a apartar este. Vamos a poner aquí. Vamos a enchufar el secador. Esto lo vamos a poner por aquí. Secadorcito pequeñito.
voy a silenciar el micro, ¿vale? A ver, voy a silenciar el micro para que no... Bueno, ya está, ya acabó con la tortura del secador. Es que si no se demora mucho el trabajo, el tiempo. Entonces tampoco vamos a estar aquí 4 horas para hacer 8 britas de tinta china rápidas. Entonces bueno, lo hacemos rápido, quitamos todo el material que tenemos, lo guardamos por aquí y bueno, ahora podemos... Vale, tenemos estas 4 grises y 4 blancas. Vale. Yo suelo coger el grafito, una mina de grafito, ¿vale? Me he manchado, se me ha caído la tinta y me he manchado un poco. Y empiezo a trabajar con ello. Pues, las líneas, ¿vale? Está la línea de el hilo de un pensamiento que yo le llamo, ¿vale? Que es cuando pongo 4 obras seguidas o 5 o las que sean, las pongo seguidas, ¿vale? Y empiezo a trabajar en ellas seguidas también, ¿vale? Empiezo así y empiezo con un dibujo en la primera, con una línea, ¿vale? Como si fuese un pensamiento. Yo estoy pensando, ahora
pues en flores que tiene el monte, no sé, que estoy contento porque es fin de semana y seguimos la línea. Luego llegará el lunes y vendrá ya otra vez la semana y así. No se nota mucho porque es el... Pero bueno, esto estaría seguido. No se nota mucho porque está... El papel es gris, es muy gordo y la mina no marca. Pero bueno, no hay problema. Tenemos aquí un pincelito. Vamos a coger nuestro rojo inglés y vamos a empezar a darle matices y a darle expresiones. ¿Vale? A mezclar un color con otro. A mí me gusta mucho el rojo inglés. Es que es como la sangre, no sé. Yo pinto con todo el pincel. Como ahora el pincel lo tengo que meter muy adentro, ¿vale? Pues pinto con todo el pincel. Las cicatrices. Estamos llenos de cicatrices emocionales, cicatrices de heridas de verdad, cicatrices interiores. Entonces, aquí está. Un poquito de pincel. Pincelito. Bueno, ya llevo 22 minutos aquí. Bueno, está bien. Está bien, oye. Bueno, ¿qué más podemos echarle? Mira, una cosa nueva que he aprendido es el spray, que le he empezado a incorporar, no lo he aprendido, lo he empezado a incorporar a mis trabajos, ¿vale? Creo que este igual tiene la boquilla un poco chunga, porque anduvieron mis hijos con ella. Pero bueno, vamos a echar un poquito de spray así en torcido. Y ahora lo que podemos hacer es coger la espátula y ahora que todavía está fresco el acrílico, y si no, ¿dónde dejo la tinta? Aquí. Y si no, cogemos la tinta, ¿vale? Y le pintamos por encima. Como son de dos materiales de densidades diferentes, uno tiene base de agua y otro tiene base de alcohol y alguna otra hostia, pues no se pintan encima. Queda este efecto, que es este, ¿vale? Que es bien. Es bien. Soy todo locuacidad. Y a este último no le vamos a hacer, ¿vale? Estos ya estarían, ¿vale? Estos estarían así, ¿vale? Este sería el primero que hemos hecho, por aquí. Este es otro, ¿vale? Expresión, relacionado mucho con la naturaleza, ¿vale? Este es otro. Vamos por aquí. Estos son los de calentamiento, ¿vale? Con los que calentamos. Este es el tercero, ¿vale? Y al cuarto le vamos a escribir. Le vamos a dar el don de la palabra. Si encuentro algo con el que escribir, con la mina de grafito, herido, ¿vale? Al final es una naturaleza herida, un mundo herido en el que vivimos. Y nada, mi madre dice que soy un triste, que siempre que pinto mucho de negro y tal. Bueno, ahora para este vamos a cambiar, ¿vale?
Vamos a aplicar directamente con el dedo, ¿vale? Con la manina. Con la manina. A ver si tuerzo un poco este ordenador. Si quito esto así. Joder, igual. Si manchaste el ordenador de tinta. Madre mía. Ya se ha secado. Bueno, mala suerte. Podemos escribir. Y podemos... Vamos a usar otro rojo, ¿vale? Tengo aquí unos rojitos. Estos no serán muy buenos, serán de chino, de pintar la Pokéball de mi hijo, que le hicimos una Pokéball. Vamos a meter unas florecitas. Pam, 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 pam. Tengo que informarme a ver si se puede poner música, porque esto sin música es muy triste. Esto es muy triste. Esto es muy triste. ¿Vale? Mierda. Tenemos también un poco amarillo. Bueno, tengo un espectador. Oh, y un mensaje por chat. Oh, ahora lo he visto. Hola. Hola, 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 hola. Bueno, ¿qué tal se ve? ¿Se ve bien? Yo no tengo ningún conflicto con los colores. Me da igual el rojo, me da igual el amarillo. Yo los uso. Parece que como que hay bandos y todo, pero bueno. A ver si responde aquí esto. No sé si se ve bien, se oye, escucha bien. No me responde. Vale, ok. Ok. Te voy a cambiar y te voy a mandar un saludo. Aquí, conversaciones. Hola, un saludo, gracias. Voy a seguir, ¿vale? Venga, hay que trabajar. Bueno, pues aquí seguimos con estos. Me hace ilusión que la gente, que los oyentes aquí me escriban y me digan algo. Para uno que tengo, ¿no? Y encima es mi mujer. Ay, señor. Ay. Bueno, vamos a seguir. Esto lo podemos dejar por aquí. Vamos a poner otro. Este cable me está fastidiando, ¿eh? Me está fastidiando. Tendría que pintar debajo de la mesa, ¿no? Debajo de la cámara. Así. Me falta la musiquita para ponerme a tope. Ay, llevamos media hora de vídeo, ¿eh? Media horaza de vídeo. Alucina.
El cielo. Esta la hemos titulado El cielo. No, esta tampoco necesita mucho más, es bastante expresiva así. Entonces, hay veces que hay que parar. El otro día me encontré un periódico en una casa de 1986 y sabéis que no sé dónde he dejado el recorte. Era el periódico Egin, un periódico que había en Euskadi, que bueno, alguien decidió que no estaba bien y lo cerraron. Y me hizo bastante ilusión porque era muy antiguo, del 86, pues tenía 30 y tantos años. Entonces tenía 32 años, un periódico, estaba ya muy amarillo, muy frágil, pero está muy guay. Este lo vamos a llamar Oro y Mena, ¿vale? Debería de tener una pintura roja en algún hemisferio de este taller, ¿vale? Pero como, bueno, somos muchos los que usamos este taller, pues luego no está. Entonces voy a sacar punta a este. ¿Vale? Y bueno, ¿vale? Aquí está, Oro y Mena, que os recuerdo, ¿vale? Y este último son las queridas flores negras, ¿vale? Este todavía está, vamos a ver si mezclamos la tinta china fresca con el rojo, ¿vale? Lo fundimos ahí y oscurecemos un poquito el rojo, ¿vale? Mira, 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 buah, chaval. Y pintamos por encima, le va dando aquí. Si queréis comprar algo de esto, ya sabes, suscribiros a mi canal y me mandáis un mensaje por privado y os digo el precio. Con envío incluido a todos los sitios. Esto ya va llegando a su fin. Vamos a acabar un poco, a poner un poquito de fuego. Bueno, no pasa nada. Nos equivocamos. Pues nos hemos equivocado. Esto es improvisación. Vamos a cortar. A mí me gusta. Tengo debilidad por la cinta de carrocero. Vale. Dejaremos lo que está, pero le daremos un poco de tallo a esta flor, cortando cachitos pequeñitos y superponiéndolos, ¿vale? No cúter, cero cúter. Cero cúter. Así. Por encima. ¿Vale? Esto no es perfecto. Y hay gente que hace las cosas perfectas. No necesitamos hacer perfectos. Los artistas necesitamos que la gente nos compre cuadros, que compre cuadros a gente que está viva, no a los... Que no le compréis a los que están muertos, que los que están muertos no necesitan la pasta, no necesitan nada, los muertos no necesitan. Están descansando tranquilamente, pero los artistas que estamos vivos sí necesitamos, sí necesitamos.
necesitamos el dinero, necesitamos la colaboración, necesitamos el apoyo, ¿vale? Que no quiere decir que me tengáis que dar a mí nada, todo lo contrario. Pero estamos muchos artistas que todo el mundo quiere tener un Van Gogh en casa y prefiere tener una copia de un Van Gogh cutre y no tiene una obra original. Por 40, 50 euros puedes tener una obra original en tu casa. Y no andamos haciendo cosas del chino, ni de Ikea, ni de ningún lado. Entonces, bueno, pues así. No sé si me explico. Comprad arte a los vivos, no a los muertos. Y ya está. Que somos muchos vivos que necesitamos comer. Vamos a usar con este. Y bueno, pues nada, vamos a recapitular. Os voy a enseñar por otra cámara todos los trabajos que hemos hecho. Que hemos hecho no, como si habríais trabajado vosotros, que no habéis hecho nada. He estado yo aquí 37 minutos. Y bueno, pues vamos a ver, ¿vale? Cambio de cámara y os enseño los trabajos, ¿vale? Venga, los 4. Vamos bien. Vamos a conversar, ¿vale? Conversamos, ponemos el evento de conversación y vamos a conversar. Bueno, pues a ver, tenemos los 4 trabajos grises, ¿vale? Que los hemos usado de calentamiento, que hemos hecho tinta china, la hemos soplado, la hemos aplicado con un pincel o con un pincel de pluma, de los que hemos hecho, en el vídeo que os he enseñado en el anterior vídeo de YouTube. Hemos usado rojo inglés y le hemos aplicado encima un poco de spray lateral y le hemos... ¿vale? Pues bueno, tenemos este también. Este es el tercero que hemos hecho, ¿vale? Y este es herido, ¿vale? Este es el cuarto. Os he hecho aquí, ¿vale? Aquí las flores son para los vivos. Las flores son para los vivos. Y no sé, a ver si me enfoco un poco el careto para que me veáis mejor. A ver, así. Sí, porque tengo aquí el aro del amor, lo he tenido que sujetar así un poquito de guay, ¿vale? A ver si ahora se ve mejor. Tiki, tiki, tiki. Así, vale. Se rompió, es de AliExpress, se rompió y lo tengo puesto con cinta de carrocero, que vale para todo. Entonces, bueno, el de las flores son para los vivos, ¿vale? Este no me gusta cómo ha quedado. Este ha quedado sobrecargado y todo. Entonces, ¿sabéis lo que se pasa cuando algo está sobrecargado? ¿Vale? ¿Sabes lo que pasa? Que se rompe. Plas. Adiós. ¿Vale? No hay que tener pena. No hay que tener pena. Tenemos Oroimena, ¿vale? Son muchos libros de Chillida, Oroimena. No debemos perder, no tenemos que perder los recuerdos y los maestros de los que hemos aprendido. Tenemos estas hierbas, ¿vale? De primavera, hierbas en primavera. Dentro de poco salen, dentro de poco llega el verano. Los rojos, ya se empieza a poner todo rojo, salen amapolas y todo. Y tenemos las flores llamando al cielo. Son 40 minutos de directo, un poco de prueba, un poco fail y bueno, hay cosas que salen bien, cosas mal. Y si has aguantado los 40 minutos, pues ya suscríbete al canal, que total, si no te cuesta nada suscribirte al canal. Y no, ¿qué más te da? A mí me ayudas, necesito 1000 suscriptores y 4000 horas de visualización, que me parece la hostia. O sea, he hecho un cálculo y no sé. Esto es un trabajo de constancia, pero 4000 horas de visualización anuales son muchas horas, son 11 horas de visualización diarias que tienen que tener tus vídeos. Y es una un poco bañada, no sé. Bueno,
Nada más, hasta aquí ha llegado el directo, 41 minutos y nos vemos en el siguiente. Los viernes a las 3, 3 y media, de 3 y media a 4 y media, directo y charla con todos vosotros. Nos vemos. Un abrazo. Chao.